Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Cuando era joven, por ahí a los 15 años, lleno de sueños en Cristo y con expectativa vocacional, tenía momentos íntimos de reflexión con Dios y hacía esta pregunta muchas veces: ¿qué sentido real y verdadero tiene la existencia humana? ¿Qué propósito encierra el ser? Mis compañeros de seminario vocacional tenían actitudes y costumbres que me mostraban una horrenda manera de ver a Cristo. Una fe basada en el cumplimiento de normas, ritos, sacrificios, promesas, silencios, retiros, claustros, estudios. Pero nada de eso me llenaba. Tanto que tomé decisiones y no continué en ese camino. Mas nada me puede llenar más que el poder hoy enseñar sobre las buenas noticias. Bienvenidos. Dios nos permite, mediante el estudio de su palabra, ver la realización de su voluntad en nuestra vida. Una voluntad general para la implementación de su reino y una específica para cada uno de los que son llamados. Y si son llamados, son justificados en Cristo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8, 31-32. ¿Para qué estoy en la tierra? Yo creo que cada persona, en algún momento de su vida, ha buscado una respuesta a esta cuestión. Pero no puedes preguntarle a la cosa para qué sirve. Eso solo te lo puede contestar el que diseñó y preparó la cosa. La Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que rapta sobre la tierra. Génesis 1:26. Este primer capítulo del Manual del Fabricante ya muestra la respuesta a esta pregunta. La voluntad de Dios, el diseño del Creador, es que el ser humano llegue a dominar la tierra. La palabra hebrea para dominar es radá, que tiene dos significados: subyugar, que puede implicar someter, tiranizar, doblegar, pero también significa estar a cargo. Es ser señor de lo creado, administrar lo que Dios le entregó. Dios vistió de una gloria inmarcesible al ser humano cuando lo puso al frente como amo y señor de su creación. Así que puedo pensar que el propósito o la razón de la creación del ser humano es, en la voluntad de Dios, ser el señor de todo lo creado. O, fuera de la voluntad de Dios, ser el tirano y destructor de lo que Dios en su amor le entregó. Por eso es importante comprender para qué venimos a esta tierra. Pues si entendemos que venimos a hacer la voluntad de Dios, entenderemos también que por todo lo encomendado al cuidado de los seres humanos, le tendremos que dar cuenta a Dios. Él nos entregó un paraíso para que lo cuidáramos, lo prosperáramos y lo hiciéramos cada vez más nuestro hogar. La misma Biblia dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15. Esta traducción implica dos verbos o acciones que son responsabilidad del hombre. La primera, cultivar, es la palabra hebrea abat, que implica sacar lo mejor de las cosas, hacer crecer y crear desde lo que tiene. Por eso yo pienso que Dios escondió las casas, las sillas, las mesas, los carros y cuanta cosa el hombre ha descubierto, todo lo escondió en la creación. Las plantas, los animales de la tierra, los peces y las aves. Lo visible y lo invisible nos ha servido para alcanzar el desarrollo tecnológico y social de nuestros días. Sacar lo mejor de todo. Y la otra palabra es shamar,
que quiere decir guardar en el sentido de atender o cuidar. El verbo tiene el sentido de proteger, como quien coloca una cerca alrededor. Entonces, Dios nos creó para cuidar y proteger y prosperar la creación, para desarrollarla y hacerla crecer para nuestro bien. Pero nos metimos en religión y se nos olvidó la voluntad de Dios. Ahora enfrentamos una creación deficiente para proveer a los que la habitan. Fuera de la voluntad de Dios, nos convertimos en depredadores infames de lo creado, tiranos, convencidos que nunca se agotarán los recursos, olvidando los principios de autosuficiencia que Dios diseñó en su creación. Estudiar este tema nos permitirá comprender varios aspectos del diseño y plan de Dios, y por lo mismo nos ayudará a conocer su voluntad. Por eso, en los próximos días, estudiaremos principios que nos acercan cada vez más a dar una respuesta en Cristo sobre esta pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y al interiorizar lo que el Espíritu Santo nos hablará, entonces podremos tomar acciones concretas sobre lo que debemos hacer dentro de la voluntad de Dios. Debemos entender el principio de lo creado y darnos cuenta que todo está en la voluntad de Dios. El mal que nos rodea y el bien que nos alcanza, todo está en su poder. Mas aquellos que por la fe comprenden su voluntad y entran dentro de su propósito, son alcanzados para hacer de esta tierra un camino más agradable a la eternidad. Pablo escribió: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. Este verso nos aclara el motivo por el cual Dios recreó en Cristo Jesús al ser humano, para que seamos artífices del desarrollo espiritual de nuestra generación. Cada generación debe tener quien enseñe la verdad y predique las buenas noticias, y lleve sus congéneres a puerto seguro para que alcancen las promesas de Dios. Pero el universo clama porque todos entendamos esta verdad, y mientras tanto gime de dolor hasta que los hijos de Dios entendamos su voluntad y la pongamos por obra. Pablo escribió: porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Ora conmigo. Dios, muéstrame en este tiempo tu propósito para crearme y ayúdame a vivir según ese propósito que es tu voluntad para mi vida. Déjame ser según tu diseño y no según mi propia manera de ver. Guía cada paso de mi vida para entender tu voluntad, hacerla y así cumplir tu plan para mi vida, para impactar con mi manera de ser a los que me rodean, aquellos que hacen parte de tu propósito. Dios, yo te pido perdones mi ignorancia porque no he cultivado y cuidado tu creación y he permitido que otros también dañen lo que con tanto amor hiciste para nuestro bienestar. Recibo tu perdón y confío que nos darás la oportunidad de restaurar y regenerar todas las cosas en Cristo Jesús. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.